Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Clemente Pérez, quien es rector y fundador de la Escuela Superior de Leyes Campus Cancún y además está compitiendo para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Clemente, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, al contrario, Francisco, te agradezco la invitación. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues para comenzar, siempre lo hacemos con una dinámica. Entonces, en tu caso, te pediríamos que nos digas o que nos definas la justicia en México en una palabra. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Claro. ¿Por qué lo definirías de tal manera? Bueno, es una definición que no es mía. En realidad es una definición que dio Ulpiano en el derecho romano y que se ha consagrado en la percepción y en el conocimiento de la ciencia del derecho. Normalmente, tú sabes que la justicia y la legalidad no son lo mismo. Una cosa es aplicar legalidad, o la ley, que es una de las funciones principales actualmente en México, porque así lo establece la Constitución, y otra muy distinta es que al aplicar la ley te vaya necesariamente a dar como resultado final algo justo. Esta es una de las cuestiones que principalmente mueve a confusión, porque en el discurso y en la narrativa normalmente pública y política se habla mucho de justicia, pero en realidad se confunde con legalidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia, y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y eso no siempre se logra, lamentablemente, a través de la ley, por muchas circunstancias. Por eso pienso que finalmente lo importante sí sería que nosotros viéramos la forma, la manera y las reformas adecuadas en la ley para que los jueces realmente tuvieran como obligación principal constitucional impartir justicia y no nada más legalidad. Claro. Y además, siendo realistas, pues yo creo que el concepto de justicia en sí es un poco abstracto. Entonces, no nos podemos enfrascar tal cual en algo así, pero realmente, si retomamos a Ulpiano, por ejemplo, darle a cada quien lo que le corresponde es una aproximación pues bastante cercana, yo lo considero así. Sí, obviamente me refiero a la justicia en el ámbito judicial, porque obviamente hay justicia divina y hay justicia social y hay justicia económica, claro que si tocamos el tema desde el punto de vista de justicia de manera abierta, sería imposible, pero desde el punto de vista judicial es la definición más cercana que uno pudiera tener de lo que implica la justicia judicial. Claro, muy bien, Clemente. Pues ahora pasemos a la parte en que tratamos tu vida un poco personal y para ello te pedimos que nos cuentes cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia. Mira, los mejores recuerdos que tengo de mi infancia es la época en la que mis padres me permitían ir a pasar mis vacaciones a un pueblo de Chiapas que se llama Cintalapa, una ciudad que se llama Cintalapa, pero en aquel entonces pues era de calles, ya sabes, sin pavimentar, y eso realmente era un pueblo. Y mis mejores vivencias ahí, mis mejores recuerdos de infancia están ahí con mis abuelos, que me acogían con mucho cariño, y grandes amigos que todavía conservo de ahí, los hice en esa época, ¿no? Que es cuando realmente no tienes ningún interés ni nada, simplemente compartes el pan y la sal con esos niños que ahora ya somos viejos, pero es un bonito recuerdo. Claro, yo creo que buena parte de las amistades que hacemos durante esa época son de las más genuinas precisamente por eso. No hay intereses de por medio, no hay ninguna cuestión monetaria, nada, nada, simplemente amistad y pues ese trato de pares, pues. Exactamente, sí, exactamente. Es lo auténtico que se es, ¿no? Cuando eres niño o cuando eres adolescente, eres muy auténtico, porque en realidad no sabes lo que va a pasar mañana. Y no hay ningún interés de por medio con las personas con las que te relacionas. Eso hace que la autenticidad de esa amistad perdure muchos años.
Claro, y yo creo que es lo que se valora mucho de esas amistades de la infancia. Pues bueno, Clemente, ahora pasemos un poco a la parte profesional. Para ello te vamos a pedir que nos cuentes cuál ha sido tu mejor anécdota en tu trayectoria, o incluso algún reto que hayas tenido que enfrentar a lo largo de estos años como abogado. Sí, mira, déjame contextualizarte un poco. En realidad, mi carrera profesional, yo tengo 41 años de estar en el ámbito profesional del derecho. Y la vida me ha permitido caminar prácticamente por todos los sectores del mercado laboral que nos permite nuestra carrera. Empecé siendo funcionario público en la administración pública, pasé de ahí al Poder Judicial, donde ocupé varios cargos, fui secretario particular del presidente un tiempo, luego fui secretario general del Pleno, luego fui magistrado, luego fui presidente del Tribunal de Justicia en Chiapas. Y luego, en el intermedio de esa carrera judicial, estuve varios años en Tabasco litigando para corporativos financieros, bancos y aseguradoras, y también litigando por mi cuenta. También trabajé internamente uh, como abogado del sistema financiero en varios grupos. Y esto me ha permitido, y también, como te decía, pues el litigio y la academia, que ahora es lo que me lleva la mayor parte del tiempo, donde he podido hacer algo de obra, he escrito 3 ensayos que me ha publicado Miguel Ángel Porrúa. Y todo este remanso final de mi vida me permite, digo, poderte dar una opinión hasta cierto punto calificada, en el sentido de que de las experiencias más importantes en mi vida ha sido la de impartir justicia. No solamente por la satisfacción que da, sino también porque es una gran responsabilidad que muy poca gente entiende. O sea, es muy difícil explicar lo que un juzgador siente o debe sentir si tiene vocación, al entender que lo que está resolviendo son vidas de otras personas iguales exactamente a él, pero cuya decisión de su futuro está en tus manos. Entonces es una altísima responsabilidad que no solamente implica saber derecho, sino también tener el pulso humano para entender que lo que estás decidiendo son vidas de personas iguales a ti. Y tienes que tener conciencia siempre de que atrás de un expediente hay una persona o una familia. Entonces eso es bastante complicado. Y anecdóticamente te voy a comentar que, siendo magistrado todavía, en presidente de la Sala Regional de San Cristóbal de las Casas, en la zona oriente de Chiapas, me tocó asistir en una ocasión a tratar de hablar con unos presos que estaban tratando de, bueno, no, estaban en una huelga de hambre porque se quejaban del tratamiento de sus expedientes judiciales. El presidente en aquella época me pidió que yo fuera personalmente, como en mi calidad de presidente magistrado en esa zona, a ir a la cárcel de San Cristóbal, al centro de rehabilitación, y entrevistarme con ellos para ver cuáles eran los problemas legales, judiciales, que ellos sentían que no estaban debidamente atendidos. Fui con mis secretarios, después me di cuenta, y al llegar al lugar, pues todos estaban tirados con unas mantas en un salón cerrado, y fui hablando uno por uno con ellos, preguntarles por sus expedientes, preguntando por los motivos de su inconformidad, cuáles eran las cosas que ellos sentían que no estaban caminando bien, etcétera. Y en realidad, de todos los asuntos que pudimos ver ese día, eran alrededor de 20 y tantos presos que estaban en huelga, me llamó la atención poderosamente uno de ellos. Uno de ellos era una persona que estaba acusada de violación, a la que todavía no se le dictaba sentencia, estaba en proceso, era el juicio tradicional en materia penal, y estaban todavía en proceso de instrucción. Y cuando le pregunté sobre la mecánica de los hechos y me empezó a contar cómo estaba la denuncia, yo dije, pues es raro, pero lo más raro era que él no tenía un brazo, ¿sabes? Tenía amputado un brazo. Y eso me llamó mucho la atención, porque según la mecánica de los hechos, él se encontraba en un paraje
escondido y vio pasar a la mujer y luego se le abalanzó y la arrastró hasta supuestamente el monte y en el monte pues ya sabes, la violentó sexualmente y finalmente se fue. Así era más o menos la mecánica de los hechos que estaban narrados en la denuncia. Pero una persona de unos 65 aproximadamente sin un brazo, pues difícilmente puede llevar a cabo este tipo de actos de sometimiento, porque pues es complicado, ¿no? Hacer todo lo que ella dijo que supuestamente se había hecho. Cuando hablé con el juez, en aquel entonces, me comentó que no había tenido oportunidad de estar en ninguna audiencia para verificar el estado físico de la persona, ¿no? Por lo tanto, no se había dado cuenta de que el preso realmente era una persona que no tenía un brazo. Llamé inmediatamente al defensor de oficio y le pedí que de inmediato se abocara para hacer el dictamen médico de esta persona y hiciera los alegatos correspondientes, cerraran la instrucción y el juez resolviera lo que en derecho correspondiera. Obviamente, no tenía por qué estar ahí, esa es la realidad. Pero tú sabes que a veces los delitos sexuales son llamados a los procesos legales por otras razones de carácter personal o contiendas en confrontaciones familiares, etcétera. Y este fue un caso de esos. Entonces, yo estaba seguro de que en 2, 3 semanas él adquiriría su libertad. Pero en ese inter, o sea, en esos 2, 3 semanas, mientras hacían los estudios médicos y el defensor de oficio trabajaba en el asunto, resultó ser que atacaron la cárcel a algunas personas del Ejército Zapatista de Liberación, invadieron la cárcel y hubo una fuga de presos masiva, y en esa fuga de presos muchos se fueron, pero él, como estaba seguro prácticamente de que iba a salir y ya sabía que nosotros estábamos interviniendo para que se apresurara su expediente y el defensor ya lo ha oído a ver, etcétera, etcétera, se refugió en su celda y no se fugó, se quedó ahí. Y lo siguiente que supe esa noche, después de que todo estuvo en calma, es que el juez solicitó una audiencia conmigo, me fue a ver y me dijo, señoría, tengo una muy mala noticia, fíjese que el preso fulano de tal fue asesinado en su celda, ¿no? En un tiro, no sé, perdido o algo así. El hecho es que había fallecido. Esa es una anécdota que más allá de lo triste de haberlo vivido, te da una idea de la importancia que es la impartición de justicia y de lo que puede trascender en realidad una cuestión de esa naturaleza. A mí me afectó y hasta la fecha no lo olvido como una de las anécdotas más trascendentes en mi vida en el ejercicio profesional. Estoy Claro. seguro que estas cosas deben corregirse y debemos ser muy responsables de lo que puede suceder si no somos lo suficientemente acuciosos y lo suficientemente maduros para entender los riesgos que corren las personas por negligencia, ¿no? Por supuesto, creo que también tiene un poco que ver con la expeditez que la propia Constitución exige, ¿no? Porque entre más tardados sean los procesos, pues más da para que ocurran circunstancias como la que le sucedió a esta persona. Sin duda, pues ahora ya cambiaron los procesos, ahora son orales y no obstante, y adversariales, no obstante eso, en materia penal siguen siendo muy lentos y las audiencias pues muy distantes una de otra y hay gente que pasa más de un año y no recibe sentencia, o sea, no sé qué está pasando con eso, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que intervenir con mucha seriedad para que se cumplan los estándares generales de impartición de justicia y se cumpla la ley conforme la letra, no cuando quieran. Es decir, un juez no tiene derecho a que si la ley le impone dictar una sentencia interlocutoria en 5 días, la dicte 10 o 15 días después porque tiene muchas cargas de trabajo. Pues eso nosotros los operarios ya lo sabemos y quienes lo hemos vivido sí sabemos que tienen cargas de trabajo, pero el último que tiene por qué pagar las consecuencias de eso es el gobernado. De modo que lo que tenemos que hacer es una de dos, o hablamos con el Congreso y le decimos que amplíe el término para que el propio juez cumpla con la ley, o en su defecto vemos de qué manera adquirimos más presupuesto para poner otro juzgado, si es que realmente estuviera rebasado. Y si no, hay que darle las gracias al juez, no sirve para eso, ¿no? Claro, sí, desde luego es muy importante esa parte
de la eficiencia judicial, porque muchas veces pues tienen los recursos suficientes y no lo hacen de la manera más idónea posible. Hay veces que hay que ser realistas, no cuentan con los recursos materiales, humanos ni nada, pues entonces es casi imposible que realicen su trabajo, pero en los casos en que no, Por eso es muy importante que antes de hacer cualquier juicio de valor respecto a la funcionalidad de la operación de un juzgado, de una sala, de un tribunal, cualquiera que sea, se haga un diagnóstico. O sea, uno no puede llegar a una visita de inspección judicial o de supervisión y de ahí sacar conclusiones finales. Primero tienes que ver si tiene todos los elementos materiales y humanos necesarios para cumplir con la tarea. Si no los tiene, hay que proveerlos. Y una vez que estén proveídos de todos los elementos, entonces sí poder hacer un juicio de valor. De otra manera, no estarías alcanzando un buen resultado para la impartición de justicia. de acuerdo, muy bien. Pues Clemente, ahora platícanos por qué quieres ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que, para decir a nuestra audiencia, es un órgano de nueva creación y va a ser el encargado de impartir, más bien de que las conductas de los juzgadores sean las más idóneas o adecuadas, por decirlo de alguna forma simple. Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, mira, yo en realidad ya estaba más bien pensando en dejar, en retirarme del ejercicio profesional para dedicarme lo que me resta de vida a hacer otras cosas que me quedaron pendientes. Pero en esta coyuntura histórica no quise dejar que sucediera sin ocurrir a ella, porque es como un llamado, ¿no?, a participar en algo que es trascendente en la vida del país. Yo pienso que con la experiencia que he acumulado en 40 años de ejercicio profesional y habiendo estado tanto como impartidor de justicia, como operario de los gobernados solicitando justicia, viendo de los dos lados cómo se imparte justicia y cómo se pide justicia, lo que el gobernado quiere y lo que el juzgador a veces establece o la falta de claridad en las resoluciones, me da la expertise suficiente, la experiencia suficiente para poder aportar algo en la eficiencia y en la mejoría de los estándares de impartición de justicia. Sé que sé hacerlo porque además cuando yo fui magistrado en Chiapas no se implementó el Consejo de la Judicatura. Y esto fue bueno hasta cierto punto porque a nosotros como magistrados nos tocaba hacer las visitas de inspección y supervisión de los juzgados. De modo que entonces no es algo nuevo para mí y si aún hace esto, digamos, las experiencias que después tuve de poder ser tanto litigante como académico, como docente, creo que tengo posibilidades de aportar a la mejoría de la impartición de justicia. Por eso quisiera llegar. Pero desde luego, lo más importante no es lo que yo quiera, sino lo que el pueblo quiera, qué clase de personas quiere ahí y si realmente quiere obtener un beneficio o tiene que tener mucho cuidado en la elección de a quienes favorezca para llegar particularmente a ese tribunal. Sí, y es que las personas que lleguen a integrar el tribunal, pues tendrán una responsabilidad enorme. O sea, van a determinar si cierto juez actuó correctamente o no, y podrán sancionarlos conforme a derecho corresponda, ¿no? Entonces yo sí lo veo como una posición de verdad muy, muy importante y con una muy alta responsabilidad. Yo creo que es una posición, es un órgano muy trascendente el que acaban de incluir. No es que vaya a suplir las funciones administrativas del Consejo. Esto se trata de un tribunal de causa. Es un tribunal que es capaz de formar causas incluso penales y de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios públicos de alto nivel. Es muy importante que se tenga también la madurez y la sensibilidad para poder entender cuáles son las presiones y las responsabilidades de un juzgador en cierto momento. No basta saber derecho, es importante saber derecho desde luego y se debe dar por descontado, pero también es muy importante tener la experiencia y la edad adecuada para poder juzgar correctamente cuando se trata de un error involuntario o de un mal criterio jurídico y cuando hay una intención deliberada de ejercer un acto irregular.
Claro. Pues bueno, Clemente, ahora queremos hablar un poco sobre tu candidatura. Entonces, compártenos alguna de las propuestas que tengas en caso de llegar a ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Pues mira, ahí tengo 10 compromisos, sería largo básicamente decirte todos, pero por principio de cuentas lo importante es impedir que el tráfico de influencias sobreviva o exista. Lamentablemente, en el ejercicio de la judicatura se ve corrupción por positiva y negativa, es decir, por acción y por omisión. Hay corrupción que se activa, que es a veces a través de mecanismos ya elaborados entre ellos para generar ciertos beneficios indebidos. Y luego hay otra que es por omisión, que es también una forma de corrupción, el no resolver a tiempo, el no atender correctamente al usuario, no considerar algunos elementos a veces probatorios o a veces que constan en los autos y deliberadamente no se toman en cuenta para lograr un objetivo específico, utilizar laxamente la ley para extenderse más allá de lo que la ley específicamente dispone con tal de lograr un objetivo específico. Entonces, todo esto yo creo que es muy importante eh, erradicarlo. Entonces, para mí erradicar la corrupción, tanto activa como omisiva, es una propuesta fundamental y básicamente si me apuras un poco, creo que en ella podremos insertar todas las demás. Tengo algunas otras ideas que creo, de hecho las tengo como propuestas que tienen que ver un poco más con la función operativa que le va a corresponder al órgano de administración de justicia. Pero vamos a tener un secretariado ejecutivo coordinado, lo cual significa que, por ejemplo, los diagnósticos que nosotros tomemos de los juzgados le van a servir al órgano de administración del Poder Judicial para designar más personal, para abrir otros juzgados, etcétera, porque es competencia de ellos. Pero si uno, por ejemplo, en una visita de inspección se da cuenta de que el juzgado está rebasado porque faltan secretarios o actuarios, pues uno debe reportarlo de inmediato al órgano de administración y decirle que hacen falta secretarios y actuarios. No es posible hacer una evaluación, digamos, eficiente y adecuada si no tienen todos los medios, ¿no? O faltan recursos materiales o falta otro juzgado. Entonces, este tipo de cosas es muy importante, establecer una metodología para poder hacer estas visitas de inspección y que estas visitas generen un diagnóstico que el órgano de administración pueda tomar en cuenta para tomar sus decisiones. Más allá de ello, hay, por ejemplo, cosas que se han dejado en el olvido un poco en el Poder Judicial Federal. Digamos que durante la pandemia, si algo nos dejó bueno, es que aprendimos a trabajar en nuestras casas. Y la plataforma del Poder Judicial es una plataforma muy robusta. Y ahí durante la época de ese periodo hubo algunos juzgados en donde se trabajó 2 por 3. Es decir, iban 3 días a la oficina y 2 días no iban a la oficina. Y el rendimiento no se vio afectado. Yo pienso que esta es una forma no solamente de eficientar a veces la función judicial, sino también de obtener los resultados que necesitas de cada uno de los trabajadores de judiciales, de los funcionarios judiciales. No es necesario que la gente, porque es un trabajo de estudio, que mucha de la gente esté necesariamente sentada en su oficina 8 o 10 o 12 horas, como normalmente se está en los juzgados o en las salas. Yo creo que lo que importa al final del día es que las resoluciones estén a tiempo, los acuerdos estén a tiempo, las notificaciones estén a tiempo. Y como los hagas en realidad no es tan importante. Claro, en cuanto a calidad, claro que sí, pero en cuanto a cantidad no creo que afecte. Y además esto beneficia mucho la integración familiar porque no hay un estudio muy claro, de hecho no se ha hecho creo un estudio todavía en el Poder Judicial, pero casi me atrevería a asegurar que un 80% de las personas que trabajan en el Poder Judicial terminan divorciadas o terminan, digamos, sin una familia, sin un núcleo familiar, porque es un trabajo muy demandante. Y además de ser un trabajo muy demandante, es un trabajo que afecta finalmente los niveles de estrés de cualquier persona. Y yo pienso que esto afecta a las relaciones familiares. Entonces, darle la oportunidad de estar 2 días en casa con los hijos mientras se trabaja, no importa que necesariamente no estén encima, ¿no? Pero el solo hecho de estar en casa y además beneficia mucho también
otros temas de carácter incluso ambiental, ¿no? Porque Sí, muchísimo tráfico que se genera a la hora de entrar y salir, y etcétera, ¿no? por supuesto. Pues Clemente, ¿algún consejo que quieras compartir para la juventud o sobre la vida en general o sobre la vida profesional? Tal vez el mejor mensaje que pudiera dejarles es recordarles que el derecho no es la ley. La ley es solamente un instrumento del derecho. El derecho tiene una finalidad última y una finalidad sustantiva, que es la justicia. Nosotros toleramos la ley porque suponemos que con base en ella vamos a alcanzar la justicia. Pero si no la alcanzamos, tenemos que modificarla. La ley no siempre es buena por sí misma, solo porque sea ley. El principio del lex dura lex quedó agotado desde después de la Segunda Guerra Mundial, después de los tribunales de Nuremberg. Eso ya no existe. Esa frase nada más la repite la gente porque se la sabe, pero no sabe que ese principio está superado. Es muy importante entender que la ley en sí misma no es justa. La ley es ley y es un constructo artificial que construyen las personas que se encumbran en el poder público por la razón que sea. El hecho es que quien se encumbra dentro de las estructuras políticas puede construir la ley y esa construcción no necesariamente es justa en sí misma. Entonces, es cierto que debemos vivir bajo ese régimen, es cierto que los jueces la deben aplicar, pero eso no necesariamente significa que estemos alcanzando la justicia. Entonces, para los jóvenes, un tema de reflexión importante, recuerden que éticamente el ejercicio de nosotros debe estar siempre enfocado a buscar el fin final del derecho y no solo el fin instrumental. Es decir, no basta ganar un asunto porque somos hábiles para manejar la ley. Lo importante es que tratemos de que esa ley nos aproxime siempre a la justicia. Muy bien, qué valioso lo que nos compartes. Y bueno, para ir concluyendo, ¿algo más que desees agregar? Estos últimos minutos son libres para que nos compartas lo que tú gustes. Voy a invitarlos, aunque no es algo que me gusta mucho hacer, pero al final del día lo tengo que hacer. Yo nunca había sido candidato, ¿verdad? Entonces me siento a veces un poco extraño pidiendo el voto para mí, pero pues lo voy a hacer. Si consideran que es oportuno, busquen la boleta verde menta, color verde menta, que es la boleta en donde estamos los candidatos a magistrados del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal, y ahí buscan el número 26 en la columna de varones y en la parte de arriba pongan en el casillero 26. Entonces me estarán ayudando a alcanzar el lugar que pretendo para poder seguir sirviendo a mi pueblo. Muy bien, pues Clemente, te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos compartiste, la verdad lo considero muy valioso. Y pues bueno, la invitación que siempre les hacemos, participen el domingo 1 de junio, infórmense y síganos en nuestras redes sociales. Correcto. Muchísimas gracias, Francisco. Quedo a tus órdenes. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, Clemente, y un gusto.